¿Qué pasó, Chera? Soy MI6 Miguel Esquivel y este es tu podcast Tirando Verba, el podcast donde no sabemos de nada, pero aprendemos de todo. En el capítulo 5 que tuvimos ayer en charla en vivo, totalmente en directo, en Twitch, en mi canal de Twitch con Daniel Figueroa, tuvimos unos serios problemas técnicos, pero solo al principio del podcast. Pero aquí en YouTube yo ya lo edité, ya estuvo todo, ya te lo resubo desde el momento en que recuperamos todo el audio hasta el final, que ya no tuvimos ningún problema, en el cual todavía falta mucha, 1 hora y media de puro contenido futbolero que él nos tiró, donde nos dice sus top 3 de porteros, su 11 ideal, su top 5 de jugadores históricos, El Salvador y su situación con el Mundial 2026, muchas cosas más. Así que gracias y dentro video. Hacemos ya la época del colegio y todo este tema a nivel institucional que te estaba preguntando, porque siento yo, porque yo conocía a muchas personas que me decían, no, es que yo prefiero, digamos, no hacer esta tarea por ir aquí a jugar, por ir aquí a jugar, pero eso de ir a entrenar sí te puede ayudar en cierta parte, pero al final, a mí lo que más me dolía, pero es que no, o sea, no todos logran, ¿verdad? Hay muchas personas que se quedan en el camino de que decían, no, es que yo sí quiero entrenar porque es que esto quiero, esto quiero, esto quiero. Hay muchas personas que lo logran, por supuesto que lo logran, pero siento a veces de que no hay ese tipo de más oportunidades tal vez para poder lograr, aunque sea rascar eso de quizás no primera división, tal vez solo segunda división. Y hay personas que siento que sacrifican, porque obviamente es su sueño, ¿no? Sacrifican todo para poder lograr y al final les dicen, no, muchas gracias por tu tiempo. ¿Me entiendes? Yo he conocido a varias personas que han ido a entrenar tardes, semanas, dejado de ir, cancelan exámenes, van a otros lados, van a jugar aquí, van a jugar allá, y cuando llega el momento en que por edad, ya aquí hablando en escuelas de equipos, ¿no? Ya que por edad ya no pueden estar en la categoría que están, pero tampoco tienen espacio en el primer equipo. Y les toca buscar a ver dónde se pueden ir. Yo siento que eso es un poco duro también, ¿no? Para todas esas personas que lo sufren, me refiero. Mira, lo que pasa es que, y aquí sí te voy a dar mi punto de vista Por supuesto. personal, pero creo que hay quienes lo pueden compartir. Para mí, porque yo estuve un poquito en ese camino, o sea, a mí me tocó hacer esta decisión también. Yo quería dedicarme a jugar, Ujú. pero no veía muy claro el asunto, no veía que se me diera tanta oportunidad. Te digo, compañeros con los que yo jugué, hoy, gracias a Dios, y qué bueno que ellos están en primera división. Hay varios que están ahora en primera división o que están por lo menos en segunda, tercera o que ya han tenido, inclusive, tuvieron convocatorias a selecciones juveniles y demás, salieron del país. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Dije al final, bueno, ya no voy a dedicarme a jugar al 100%, o sea, voy a seguir jugando por hobby, pero me voy a dedicar a estudiar. Entonces, para mí, ahí viene el punto. O sea, primero tenés que ser un estudiante y luego sos un atleta. Y eso es lo que le pasa a muchos de los jugadores hoy en día. Primero se dedican a ser jugadores o a ser atletas y luego viene la parte de estudiantes. Pero ¿qué pasa si la primera opción no te funciona? No tenés nada más que hacer. Y quizás ahorita aquí me voy a adelantar un montón a la conversación para más adelante, pero ese es el problema también del fútbol salvadoreño en general. O sea, lo que pasa es que los jugadores solo son jugadores y no tienen mayor inversión o mayores cosas que hacer para más adelante. Yo sé que eso pasa en España, yo sé que pasa en cualquier otro lado del mundo, pero allá la situación es distinta. O sea, el nivel de ganancia y poder vivir de eso. En cambio, acá no. O sea, acá trabajan y les pagan 6 meses. Y a veces pasa que ni les pagan uno de esos 6 meses, sino que uno de esos seis se los pagan a medias. Uno se los pagan. Entonces, ese es el problema. Yo admiro un montón a jugadores. Te voy a poner el caso, por ejemplo, del Ruso Flores, creo que te acuerdas de él, Sí. que jugó en la MLS, jugó con Raúl González Blanco ahí en el Cosmos, que de hecho jugaron contra Faja ya por 2015. O sea, él se dedicó a jugar, pero sacó su carrera y actualmente está sacando para ser técnico. Está también, para mí, uno de los más recordados, que a mí me llamó la atención porque yo me recuerdo de él porque era capitán de selección y era capitán de los equipos en los que jugó. El caso de Manuel Salazar. Ok. Se retiró bastante joven, pero se retiró por sacar su carrera y cumplió sus estándares deportivos.
Luego, un caso que vos y yo creo que conocimos un poquito más de cerca, el caso de Flores Jaco, Ujú. de Sí, Chuyo, sí, que sí. estudió ahí en el colegio. Entonces, aquel ha estado jugando y tiene su negocio propio. Entonces, para mí son ese tipo de cosas que yo digo, es cierto que hay gente que le apuesta todo al deporte, pero que también puede optar por educarse. No digo necesariamente sacar una carrera, pero dedicarse a algo, o sea, tener un emprendimiento, tener algo familiar, no sé. Entonces, ahí sí va acorde a lo que cada quien busca, a lo que cada quien arriesga, pero sí por lo menos tener un plan B, porque hay quienes se quedan sin jugar y ya se quedan sin hacer absolutamente nada. Sí, una lesión, cualquier tipo de cosas que te impida, al final no sabemos si puedes llegar a desarrollar una enfermedad que tocamos madera que no le pasa a nadie, pero todo puede Sí, pasar. O sea, porque tu cuerpo es tu herramienta, ¿no? Y dependes de tu cuerpo completamente para poder, porque puedes ser como un Xavi en la mente, ¿no? Que te salen los pases, lees el juego y todo, pero si tienes una lesión de la que no te puedes levantar, no puedes quizás usar esa inteligencia a nivel juego para poder convertirte en un buen técnico. Pero también todo el camino es difícil y solo algunos logran llegar. Y quizás los que logran llegar es porque han tenido más dedicación, mejor disciplina, pero también puede ser de que hayan tenido una oportunidad que la vida les dio que a otros no, que puede pasar. Pero sí, no solo quizás lo que... Ajá. tienen ese extra de talento Ujú. y lo trabajan, pero también, o sea, tal cual lo mencionamos, o sea, pueden tener ciertas características, pueden tener ciertas habilidades que otros no, pero un jugador, a mi forma de verlo, le pagan por cuidarse físicamente, o sea, para que esté bien físicamente, para que pueda rendir, para que pueda estar bien de su cuerpo y pueda rendir como jugador. No te pagan por jugar bien. O sea, te pagan porque te cuides físicamente para que puedas estar bien, para que puedas rendir mejor. O sea, media vez físicamente ya no estés y lo mencionabas en el tema de las edades. O sea, para mí, o sea, la edad de las oportunidades en cuanto a un jugador está hoy ha bajado un montón la media. Creo que desde los 15 años hasta los 25, por ponerte un rango. O sea, estamos hablando de 10 años en los que sos joven, entre comillas, como para poder sacar lucro y poder romperla, poder explotarla. Pero el 25 para adelante ya empezás a ser medio viejo. Ya cumplís 30, ya sos viejo para andar jugando fútbol. Entonces, en ese rango de edad, no lo haces ni en ninguno ni otro lado, o sea, ya sos descartable. Sí, ya es una dura decisión, pero sí, me parece interesante lo que mencionabas y vamos a hablar un poco más de ello un poco después de que la media para explotar ha bajado un montón porque antes yo me acuerdo de que mirabas a ese jugador y ¿cuántos tiene? Ah, tiene 24, tiene 25 y va más o menos, ¿me entiendes? Sí, ahora están demasiado bichos. Ahora están demasiado bichos. Pero mira, hablemos un poco de, obviamente, la decisión de haber estudiado periodismo, creo, no sé si tu decisión fue, voy a estudiar esto porque yo sé que me quiero dedicar al final del día al área deportiva. Pero, ¿cómo fue ese proceso? Cuando te gradúas de bachillerato, ¿ya lo tenías claro? ¿Ya lo tenías reflexionado desde hace bastante? ¿O cómo fue todo ese proceso para tomar esa decisión? Porque al final esa decisión viene quizás por haber aceptado que ya no ibas, como tú lo decías, ya no ibas a lograr llegar a la primera división, por ejemplo, de jugar en un equipo. Fíjate que para mí ese tema vino un poquito más, no sé, los famosos exámenes de aptitudes. Okay. Vos hacías y te decían a qué podías aplicar. Dentro de mis opciones, la primera estaba periodismo, la segunda era, creo que tenía que ver con relaciones internacionales, la tercera era administración de empresas y creo que la cuarta tenía que ver con, me llamaba la atención el tema de la psicología, pero siempre orientado al tema de la psicología deportiva. Siempre he visto bastante deporte, siempre lo practiqué, pero en cuanto al periodismo deportivo, fíjate que mucho tuvo que ver el famoso juego de FIFA. Okay. Yo me ponía a jugar FIFA y a veces mi mamá me decía, o sea, me regañaba en son de broma y me decía que cómo era posible que me aprendiera los nombres de tanta gente y de tantos jugadores y que tuviera retentiva de tantos datos y las cosas para el estudio no se me quedaban. O sea, entonces ahí fue como que algo medio me empezaba a hacer como ruido
Ya de ahí cuando estaba en bachillerato, me recuerdo que para la graduación era como que nos decían, vaya, ¿qué van a estudiar? ¿Cuál va a ser su carrera? Para ponerlo en una presentación. Vine yo y dije, bueno, periodismo, pero sin estar del todo convencido, para serte bien sincero. Y en eso mi papá un día me dice, mira, yo tengo un amigo que es director de una radio acá en Santa Ana, anda a platicar con él para que te pueda dar una perspectiva para que puedas conocer vos un poco acerca de la carrera, que veas la rama de la radio, porque es una de tantas, y que veas si te parece o no, antes de tomar la decisión de ir a la universidad y decir, inscribo esta carrera. ¿No? Entonces fui y tal cual así, o sea, llegué, me senté y estuvimos platicando y me decía, ¿te gusta el deporte? Sí. ¿Y qué equipo seguís? Y tal. Para ese entonces seguía más fútbol internacional. Ok. O sea, llegó una etapa en mi vida que dejé de ver fútbol nacional, o sea, le perdí la pista a todos los equipos, pero siempre veía que, por ejemplo, el Barça, el Madrid, eh, lo más comercial, ¿va? A manera internacional. Y ahí fue donde él me dijo, ¿y Nacional qué tanto lo manejas? Pues tendría que empaparme un poquito más, o sea, tendría que volver a meterme de lleno, pero si lo manejo, si lo recuerdo, la mayoría de los equipos y demás. Y fue como que, vaya, me dijo, venite el lunes, vas a tener un espacio en la sección de deportes el lunes por la mañana. Y yo fue como, "Ah, vaya, le dije, o sea, De una yo a vez. todo esto, o sea, yo a todo esto me te estoy diciendo que, o sea, me dijo, vaya, venite, prepárate. Creo que la conversación esa fue como miércoles o jueves. Viernes, sábado y domingo no he dormido por estar preparando 10 minutos al aire, que de esos 10 minutos vos sabes que no son 10 minutos, sino que vienen siendo como unos 5, resumiendo absolutamente todo. Y yo, sin haber tenido la experiencia de hablar ante un micrófono, o sea, yo para ese entonces yo no tenía la experiencia de haber hablado siquiera en público. ¿Vale? Ok. Y chivo, llegué a la radio, o sea, me acuerdo, creo que por ahí tengo grabado, o mi papá tiene grabado ese programa. Primera O intervención. sea, todo tartamudo, Los obviamente nervios. se escuchaba que era leído, pero, o sea, me gustó como esa adrenalina de decir, puede ser poquito tiempo, pero tengo chance para contarle a la gente todo. Y curiosamente, ese día de ir a la radio era también mi primer día de universidad. O sea, fue a la radio como a eso de las, ¿qué ponerle? 7:30 de la mañana y a las 10 tenía clase. Entonces los nervios para mí de ir a la universidad por el primer día, para mí no existieron, o sea, ya me los había gastado en el hecho de ir a la radio temprano. Y, Entonces, curiosamente, el día que inicié la carrera como tal en la universidad, inicié casi que la carrera práctica. pero eso fue una ventaja para ti también. O sea, porque imagínate que llegas, sí, los nervios y todo eso, pero por lo menos puede ser de que la parte teórica no la tengas porque todavía no has llegado a ese tipo de nivel, a las clases y todo eso, pero el ya ponerte enfrente, porque yo también estuve en radio gracias al colegio y yo estuve en publicidad, pues fui a la radio a anunciar lo típico, ¿no? O sea, miren, vamos a tener eso y todo Ujú, eso. Y yo, cuando todavía no era coordinador, yo era obviamente el subcoordinador, llegaba y yo miraba que los coordinadores como que tenían el papelito y leían, ¿va? Y yo decía, ¿y por qué si no le decimos al que nos va? Porque el que nos está diciendo, el que nos está dando el chance, él bien dinámico en su movida, ¿no? En su línea, ¿cómo estamos aquí, gente? Y todo eso. Aquí están los bichos del San José, que no sé qué. O sea, y, y vos decís, ¿por qué no lo hacemos más así? Sino que es solo que taca, 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 a la hora tal, ahí los esperamos. Gracias. Entonces, pero es que eso es aprendido, ajá, eso es exacto. aprendido, o sea, vos lo escuchás y decís, y de plano esta mano, o sea, habla bien relax, o sea, le sale natural, pero Como que se hasta eso es transforman. aprendido. Ajá, entonces, a mí, o sea, ese primer día, o sea, yo me di cuenta de eso, entonces ya de ahí fue como, o sea, lo manejan así, y de ahí fue como ir puliendo, ya de ahí el que me había dado la oportunidad se dio cuenta que, o sea, tenía cosas que mejorar, pero, o sea, te digo, desde ese primer día se me abrió el micrófono, sin haber tenido yo experiencia. Y ahora que hago memoria,
o sea, el hecho de haber llegado ese día a la radio era también porque para ese entonces había un programa deportivo que se llamaba Ovaciones Deportivas. Ellos se encargaban de transmitir los partidos del FAS principalmente. Entonces me dijo el que era para ese entonces mi jefe, mira, voy a ver si te consigo chance en este programa para que vos puedas aprender. Y chivo, o sea, no llegaba la oportunidad, por eso me dio chance de llegar a la radio, a tener esa sección de deportes, hasta que un día, cabal estando yo acá en la casa, cabal aquí en el cuarto donde estoy, me llama y me dice, mira, venite para el estadio, tráete tu cuaderno, tráete un par de audífonos, hoy van a transmitir el partido para que puedas aprender. Y yo, va, chivo. Ahí me ves llegando al estadio, ahí me ves comprando la entrada para entrar a tribuna ahí en el Quiteño. Y según yo solo iba a sentarme, o sea, a escuchar a los señores narrar y hacer sus comentarios. Igual, o sea, al medio tiempo me dijeron, vaya, llevas las estadísticas del partido y yo, puya, o sea, y antes de eso, o sea, yo te digo que ese mismo día que conocí a todos me dijeron, vaya, ponele, este es un cuaderno, lo agarras así, dividís acá, acá pones el equipo, acá pones el otro, acá abajo pones las estadísticas, o sea, me enseñaron todo, o sea, de entrada. Entonces yo te puedo decir que gracias a Dios y por fortuna, o sea, me he topado con gente que en su momento o sea, me echó la mano sin siquiera conocerme, me trató bien, me aconsejó, y de ahí obviamente cada quien para adelante, o sea, el hecho Sí, de pues sí. poder ir puliendo las cosas, pero así empecé, o sea, empezó como algo que yo decía, me gusta, pero que desconocí en sí todo el ambiente de cómo era, y me tocó meterme de un solo. Pero yo creo que, no sé si fue en el momento de sentir que me venía todo y de quedar en shock y solo decir, lo hago, porque no lo pensaba, o sea, a día de hoy yo cuando me acuerdo y todo digo, yo no pensaba esas cosas, o sea, yo solo llegaba, me sentaba, intentaba absorber conocimiento y lo hacía, pero no me quedaba con la duda de antes de decir, no, mejor no lo hago, mejor me voy. Eso ya lo pensaba hasta después de que lo hacía, decir, yo me cuestionaba, ¿y será que lo hice bien? ¿Será que lo hice mal? Puya, no tengo cualidades para esto. Entonces, ya lo pensaba hasta después de que lo había hecho. Creo que la reflexión siempre va a ser como intentarlo y después ves qué pasa, ¿no? Porque Ajá. al final siempre si te quedas como, ¿y si lo hago? ¿Y si no lo hago? Pero es que si lo hago voy a perder tiempo y si no me sale, no. Yo creo que es mejor tirarle y darle. Pero bueno, tenés esa oportunidad, ¿no? Pero hasta ese momento, bueno, tú me mencionabas de que eras un tanto tímido. ¿Cómo fue entonces que empezó a desarrollarse todo eso, a quitarte esa timidez para que ahora estés trabajando enfrente de cámara? Que ya es otro paso grande, ¿no? Porque obviamente en la radio, por ejemplo, en podcast o algo así, yo sé que ahorita yo lo estoy haciendo en Twitch y en stream y todo eso, pero algunas personas me pueden ver, me pueden buscar en YouTube, pero yo me siento entre comillas como en una zona de confort todavía de que puede haber más gente que lo escuche y que quizás no me mire como que estoy pendiente de esto, estoy pendiente de lo otro, escuchando y todo eso. Y toma cuidado. Ajá, un poquito más controlado y un poco que como que te sentís como todos me ven, porque no es lo mismo, no es el mismo impacto de que todos te escuchan a que todos te ven, pero no le ponen cara a la persona que están escuchando. ¿Cómo fue entonces eso que tu primera experiencia y diste el paso? Bueno, le voy a dar, ¿me entiendes? Como vos decís, solo lo intentás y ya después empezás a pensar si tenés cualidades y todo eso, pero ¿cuál fue ese momento que te tocó ya enfrente de una cámara? ¿Fue que te lo fueron diciendo o fue igual que estas veces que solo llegaste y ni modo? Fíjate que fue un proceso como tal, porque para mí primero fue la radio. O sea, Ok, mi primera oportunidad, así para empezar, fue la radio, como con esa sección de los deportes. Este, de ahí me dieron como la oportunidad de llegar a practicar a un turno. Me recuerdo que era de 6 de la mañana a 9. Entonces, llegaba ese turno y después me iba para clase, cuando tenía clase a las 10 y ya salí en la tarde. Entonces, así empecé en la radio, o sea, teniendo esos 10 minutos y luego fue aprendiendo cómo hacer turno, o sea, cómo manejar la computadora, cómo manejar consola, cómo estar programando música. Entonces, me fue gustando esa parte y siento que ahí fue donde me empecé a soltar más, o sea, donde empecé a perder como esa timidez, donde empecé a soltarme un poquito más al hablar y aparte, o sea, de la radio
íbamos a animar eventos a colegios, a los famosos turnos en los colegios o a cosas de marcas y demás. Entonces había que hacer dinámicas y como toda iniciación dentro de ese rubro, a los bichos, a los que éramos practicantes, pues sí, nos ponían a prácticamente hacer payasadas, o sea, que a bailar, que a jalar gente. Entonces ahí, ni modo, ¿va? O sea, tenía que poner otra cara, tenía que sonreír Te tocó y, pagar o piso. sea, pues sí, pagar el derecho de piso. Pero, o sea, en ese sentido, o sea, te digo, ahí me quité la pena en general y de ahí me solté detrás de un micrófono. Ya suelto detrás de un micrófono, ya pudiendo improvisar inclusive al momento de hacer turno, hacer, por ejemplo, menciones de marcas de una manera más genérica, o sea, en el sentido de decir, bueno, o sea, que no se escuche tan como que le están pagando, sino que hacerlo bien ameno, o sea, tal cual lo Sí, mencionábamos, o sea, que vos decías y escuchabas a los brothers y pilas, o sea, y que le fluía un montón. Ya de ahí viene la parte de la tele, pero no empecé en deporte. ok. Este, no sé si vos te acordás de un programa que estaba en Canal 33, ¿Qué el 7 onda? en cable, que es ¿Era qué onda o Buena no? Onda, Buena onda, Buena buena Onda. onda, sí, me acuerdo. Entonces, este programa Buena Onda, los presentadores de ahí, trabajaban, la gran mayoría, en la Cool FM, que es la radio, la mejor radio a nivel nacional en cuanto a música juvenil Ok, en El Salvador. Pero como la radio de Remix, donde yo empecé acá en Santa Ana, es parte de la corporación de la YSKL y ahí estaba la Cool, entonces se conocían entre ellos. Y una vez hicieron una dinámica y nos invitaron a nosotros. Va, fuimos. Y de ahí a veces ellos llegaban de vez en cuando a cabina, a hacer sus reportajes y demás. Pero todo eso, o sea, yo te estoy hablando que yo ni sabía de la existencia del programa de Buena Onda. Es más, yo cuando llego a la radio, yo no sabía de la existencia de la radio. O sea, llegué sin conocer que existía la Remix y después llegué sin saber que existía Buena Onda. no La frecuentabas cosa está, escuchar radio tú. no, o sea, escuchaba casi que la misma radio que siempre era la Vox FM, esa casi siempre la había escuchado, y me recuerdo la KL por el famoso tema de los partidos. Ok, Entonces, llega un momento, ya yo en la radio, ya más, o sea, ya como locutor, o sea, ya tenía mi turno, ya me comenzaban a pagar un poco, entonces de la nada solo es como que me dicen un día, mira, están buscando presentador para Buena Onda y me preguntaron por vos y yo es como, men, o sea, nada que ver, o sea, hoy puedo ser relajo, puedo ser un poquito más extrovertido, pero para salir en cámara, no, no sé, va, pero le dije, démosle, o sea, no, no pierdo nada. Me recuerdo que era mi jefe, saludos a William si llega a ver esto, y Diana también, me dijeron, mira, nos dijeron que grabes así como un casting. Y me acuerdo que lo grabamos con el teléfono de Diana en la sala de ahí de la radio. Grabamos como yo presentando un par de canciones, dando unos datos, y a ella lo editó y se lo envió al productor, que es el Gordo Sabor, Armando. ok. Entonces ya de ahí fue como, va, esperemos. Pasó creo que una semana y media, y me estaban llamando. Y cabal me habla mi jefe y me dice, mira, quieren que vayas al programa de hoy. Me recuerdo, era un martes 12 de febrero del 2019. No fuimos. Entonces, así fue como terminé llegando por primera vez a un programa, o sea, tal cual, o sea, a salir yo en cámara. Ya había ido una vez a ese programa, pero solamente para una sección. Entonces, por eso ya me ubicaban ellos. Pero ese día que me llamaron y me invitaron ya así de lleno como para probarme, como para hacerme un casting, me dijeron, vaya, de entrada me pusieron el micrófono y dijeron, vaya, vas de entrada al programa. O sea, yo no sabía cómo era el programa, apenas y lo había visto. Pero literal, o sea, era fregar, o sea, era hacer voz, era hacer un relajo, cosa que yo no estaba acostumbrado a hacer. Pero yo no sé qué pasó ese día, que así te digo, o sea, la dinámica nos pusieron a hacer como una batalla de baile. Ok. Entonces bailó un chamaco primero y yo iba después. Entonces fue como, men, o sea, no, no me podía quedar atrás, o sea,
yo en mis adentros dije, no, no me puedo ver que me quedo detrás de este, o sea, sin hacer la misma locura. Y ahí solo me acuerdo que me paré de manos y de ahí hice como el gusanito para abajo y me tiré al suelo a perrear. O sea, y ahí fue como, o sea, solo lo hice. Y de ahí toda la mara se quedó así como que, ¡huela! O sea, se quedaron así al aire como diciendo, no es paja que este bicho viene con todo. Se atreve. Y ajá, o sea, solo me aventé, o sea, te digo, solo me aventé. Y ese programa, o sea, que te digo, y te lo expreso así, porque así nos decían a nosotros allá adentro, ustedes vienen a fregar, o sea, ustedes vienen a divertirse, ustedes vienen a chistar en la televisión y por eso se les va a pagar. Entonces, ahí fue donde yo digo, hey, a huevo, o sea, aquí, o sea, me han obligado a tirarme al agua y a descubrir otra parte de mí. Entonces ahí fue cuando yo dije, ya, pena, ¿dónde? Porque ya me habían visto a mis papás, ya me había visto mis compañeros de la radio, otra mar, o sea, ya, pena para dónde, pues ahí tengo unos videos, creo que te los voy a pasar después, porque, o sea, yo de plano, yo digo, hoy en día, puchica, si eso no hubiera pasado, o sea, no me hubiera quitado la pena y no me hubiera encontrado como con ese bicho, con ese Daniel, de decir, aquí es. Y que no era nada de deporte, sino que era ser prácticamente vos y ser un relajo para entretener a la Mara. Ok. Y después de todo eso, ¿cuánto tiempo pasas en ese programa? Fíjate que fue 2019, fue de febrero a noviembre. Ok. Lo que Y, pasó es que en ese tramo de esos meses, era como una reestructuración del programa, o sea, de los presentadores, era como una transición. ok. Y hubieron un par de relajos ahí, lastimosamente, unos renunciaron, a otros nos quitaron. Curiosamente tengo esa anécdota también, que la primera vez que me despidieron de mi trabajo, o sea, mi último primer día de trabajo, fue un día antes de mi cumpleaños. Este, yo llegaba a trabajar hasta el 15 de noviembre de ese año y el sábado 16 yo cumplía años. Entonces el programa que nos hicieron de despedida a nosotros, como decirnos, muchas gracias por su tiempo, se les valora, que no sé qué, que no sé cuánto, fue un día antes de mi cumpleaños. pero espérate, ¿vos ya sabías? ¿O fue Sí, ahí que o te sea, dijeron, ah, ok? Sí, porque sería un yo ya poco sabía, o frío, sea, ¿no? Sería un poco frío. Bueno, muchas gracias. Este va a ser su programa de despedida. no quiero ver como como 10 o 12 de noviembre, o sea, dentro de esa misma semana me habían dicho, mira, va a haber una reestructuración, van a haber nuevos presentadores, tus compañeros han decidido llegar hasta esa fecha, hasta el 15, pero vos si querés ya no puedes venir mañana. Entonces yo me adentro dije, chis, dije yo, me voy a ir con estos y por lo menos que me paguen los otros 15 días, ¿va? Porque pues sí, era pisto. Pues sí. Entonces, no, de que se freguen, voy a venir hasta el 15 y que me paguen hasta ahí, ¿va? Entonces, por eso fue que me quedé, por eso es que tomé la decisión de quedarme hasta el 15. Entonces, yo cabal, después de esa reunión que me dijeron y vi la fecha, chis, 15 dije yo, y el 16 cumpleaños. Ah, está bueno, dije yo, que el dinero me sirva para comprarme mi regalo o algo, no sé. Entonces, así fue. Y de ahí, o sea, después de estar ahí en buena onda, quiero ver, eso fue 2019, ese mismo año, a mí me dolió que me quitaran, o sea, para mí eso fue un cachimbazo enorme, o sea, porque primero le tenía un gran cariño al programa en poco tiempo, porque hizo un montón de cosas y conocí gente chiva, o sea, que eso fue lo segundo, o sea, como el desapegarme de las personas que había conocido. Y me recuerdo que me regresé a Santa Ana, estuve aquí como quizás un mes sin hacer nada, ponele. Y en diciembre de ese mismo año voy viendo que ponen casting cabal para Tigo Sports. Y yo me acuerdo que yo le dije a mi mamá, mira, le digo, aquí hay que enviar CV. Y a todo esto yo dolido todavía. Y yo le decía, es que yo sé que si lo envío, no es por ser agrandable, pero yo sé Ujú. que si envío mi CV, me van a llamar para hacer casting. Porque acabo de tener una experiencia de televisión reciente. No lo envié. Le dije, no, no lo voy a enviar, no, no estoy listo todavía. Le dije, "Ah, está bueno". Pasaron los días. Y en esos días me escribe Carito Ruiz, que es mi compañera ahora ahí en Tigo. Ella era presentadora para ese entonces. Me escribió a Instagram. Yo ya la seguí y todo, o sea, yo ya lo ubicaba.
pero porque veía los partidos por Tigo Sports, por lo menos por la aplicación, y me escribió, hola. Y yo me quedé, chije, ¿por qué me está escribiendo? Dije yo, o sea, si no la conozco, si ella no me conoce a mí. Mira, me dijeron que te gustan los deportes, que te gusta ser presentador, envíame tu número para poder pasárselo al coordinador para que le envíes tu currículum, para que te inviten a un casting. Y vaya, mis adentro fue como que, va, Diosito, ya aquí ya no puedo hacer absolutamente nada. O sea, ya, o sea, me cayó a cabe. Te O sea, ya tocaron no, la puerta directamente. sí, o sea, yo no lo busqué y te lo digo, ni la radio, ni Buena Onda, ni Tigo Sports, en ninguna de esas tres, que son los trabajos que he tenido, en ninguna de esas tres yo he buscado la oportunidad. O sea, gracias a Dios me han llegado. Ok. Entonces, ahí va, yo le mandé mi número, ya me hicieron enviar mi currículum y me invitaron a hacer casting. Y Entonces, así fue como caí a Tigo a ti. Sports, que de hecho no sé si vos conoces a este brother, a Sergio Salgado. Sí, sí. Él Va, también acaba de salir de la carrera, ¿no? Y creo que yo me acuerdo haberlo visto a él a ah, pie de estadio tomando fotos. va, entonces con aquel trabajamos en comunicaciones de FAS, estuvimos un rato ahí trabajando en el equipo de comunicaciones de FAS, ad honorem, o sea, por aprender. Y aquel fue compañero mío en la U, dentro de la carrera. Aquel ya se graduó, yo todavía no me he graduado, Ok. y fuimos juntos a ese casting. Entonces, ahora que él está trabajando con nosotros ahí como editor, pero o sea, son parte de las anécdotas que yo digo, o sea, fuimos a hacer juntos el casting y todo, porque aquel también envió currículum, pero o sea, son cosas que yo te digo, no me explico, porque yo siempre había querido estar en algo relacionado con deportes. Ya cuando entré a la tele, o sea, yo siempre quiero hablar de deportes, quiero hablar de deportes, quiero hablar de deportes. Y no podía, porque ya dentro del canal 33 había un programa de deportes específicamente, que iba después de nosotros. Entonces yo no les podía matar el material a ellos para que lo hablaran después, por mucho que yo lo hablara solo 5 minutos. Sí. Entonces siempre me limitaban un poco o me dejaban hablar apenas un poquito, pero me quedaba como esa espinita ya cuando estuve en tele. Y de ahí viene la oportunidad de Tigo. Entonces ya fue como, ya, de plano no puedo hacer nada más que ir, obviamente. Ok. Y por ejemplo, llega el casting, lo pasas, obviamente, porque actualmente estás trabajando ahí. Cuando llega ese momento de la primera vez que ya te toca salir a cámara, que ya te toca trabajar, ¿cómo te sentiste? Porque al fin era como que habías llegado, como lo que me acabas de decir, habías llegado en un lugar específico donde podías desarrollar todo lo que tú querías, ¿no? Fíjate que no tuve nervios. O sea, me puse más nervioso la primera vez que llegué a Buena Onda. Ok, Porque, o sea, en Buena Onda tenía que ser yo. O sea, tenía que ser yo en sentido relajo, tenía que serme extrovertido y así. Ya cuando llego a Tigo, o sea, yo confiado que cuando fue casting dije, quedo porque quedo, o sea, quedo porque quedo, porque yo sé que tenía las cualidades. Y más que era parecido a Buena Onda, o sea, era un programa como una revista juvenil, pero que hablaba solo de deportes. ok. Y yo venía de un programa juvenil en lo que hablábamos de todo y nada. Entonces, hoy con la única diferencia que hablar de deportes. Donde sí me puse nervioso, entonces donde yo dije, uy, aquí sí tengo que como levantar el nivel de juego, tengo que hacer un upgrade, era en el sentido de, voy a estar con otros dos presentadores que ellos ya llevan 5 o 6 años dentro del medio hablando solo de deportes. Entonces me voy a tener que poner al nivel de ellos, de conocimiento, pero obviamente con mi estilo. Entonces ahí fue cuando pues sí, tuve que empezar a estudiar, a estar un poquito más informado. Pero te digo, nervioso no estuve. Y Donde sí estuve nervioso es la primera vez que fue a cancha. Ahí sí, esa vez estuve nervioso. ahí es donde yo quería llegar. Porque obviamente el periodismo deportivo te lleva a estar en el lugar donde se hace todo, ¿no? Porque pues en buena onda, como tú dices, o en programas más estacionales que puede ser un set, llegar y hacer lo que tenés que hacer, tu trabajo, y quizás algunas reportajes de campo, cosas así. Pero por ejemplo, llegar a pie de cancha y entrevistar a los jugadores o sentir que también a la afición, eso te puede llegar a poner un poco nervioso porque es otro tipo de contexto y a la vez no puedes estar
como te digo, no puedes estar como cohibido o estar quizá gritando o tenés que siempre mantener la forma para dar un buen contenido de tu trabajo también, ¿no? Fíjate que esa vez, pero es que te digo, yo no me lo explico y te puedo, o sea, solo te puedo decir que de plano Dios ha sido bueno conmigo porque me he puesto situaciones que usualmente con otras personas no han pasado o no suele ser la tendencia que pasen así, porque yo llegué y fue como que, vaya, vas a estar en este programa y vas a ir a cancha. Y yo, va, chivo. Pero a todos los demás que habían estado antes, a ellos nunca los habían mandado a practicar a cancha, nunca les habían enseñado. Y a mí por lo menos me dieron 2 partidos para ir a meterme con el otro presentador, que él sí salía a cámara, y que me explicaran cómo era el salir a cancha. Me acuerdo mi primer partido era, fue un Once Deportivo Atlético Marte en Aguachapán. Ese fue el primer partido que yo viajé con el equipo. Fue un domingo que me pasaron trayendo ahí por el desvío para Chalchuapa y fuimos. Ese partido yo solo lo fui a ver y me enseñaron, vaya, aquí se viene a pedir las alineaciones y yo llevaba mi cuaderno y otra vez, así como cuando fue el primer día en la radio, o sea, este va acá, a aprender eso. Y el segundo partido que me mandaron a aprender, que fue como 2 o 3 días después de ese, o al siguiente fin de semana, em, fue una alianza contra Independiente, cuando todavía estaba en primera división, ahí en el Cusca. Esos fueron mis 2 partidos para aprender. Ya de ahí, el primer partido que me tocó solo fue Metapan contra Independiente. Esa fue la primera vez que ya iba yo solo, o sea, que iba a salir a cámara, que iba a salir haciendo las intervenciones, de estar diciendo los cambios, de estar reportando lo que pasaba. En el Y Calero. mi, en el calero. Y mi primera frase al aire, yo solo, ¿Qué dijiste, Dani? A ver, dinos qué dijiste. fue decir, o sea, por decir que ya todo estaba listo, dije, las alineaciones ya están alineadas. Esa fue la primera frase que dije al aire, yo solo en un partido de primera división, estando reporteando en cancha. O sea, esa fue mi entrada, o sea, ese fue el darme a conocer con la gente que estaba viendo Tu el tarjeta de partido. presentación. Aquí lo tengo grabado, o sea, te lo juro, no se me olvida. Pero ¿y tus compañeros te siguieron como en broma o lo dejaron pasar y después vos reflexionaste? Fíjate qué buena onda, porque, o sea, quienes están ahí en el partido con vos, o sea, que son los cámaras y los que están dentro de la móvil ahí realizando, no me hicieron paja. O sea, porque yo los estaba escuchando porque tenía los audífonos. Okay. No me hicieron paja, o sea, sí fue como que, hey, o sea, solo dijeron así como que, tranquilo, o sea, pensá lo que vas a decir, pero ni había terminado la intervención, o sea, no había ni terminado de mandar al estudio, y el que era mi jefe para aquel entonces ya me estaba hablando, ¿va? Para hacerme paja, ¿va? Entonces, pues sí, son cosas, son Son gajes del anécdotas que, oficio. que quedan, o sea, a todos nos ha pasado, o sea, absolutamente a todos. O al que no le pasó, que se puso nervioso así la primera vez, a todos se nos ha trabado la lengua al aire. O todos hemos dicho alguna tontera o que ni siquiera se nos ha entendido. Pero, o sea, eso después yo lo aprendí, que eso es normal, porque al principio sí me pasaba que yo era muy duro conmigo en decir, o sea, yo escuchaba a mis compañeros y yo me ponía a ver los partidos cuando iban otras personas y yo decía, lo tengo que hacer igual a este, o tengo que decir esto, o tengo que mejorar esto. Pero después aprendí, o sea, a decir, vaya, puedo imitar lo bueno, o sea, en el sentido de escuchar y ver cómo lo hacen, pero tengo que darle mi toque. O sea, no quiero sonar como los demás. O sea, yo tengo que ser yo. Tienes que Entonces, formar tu estilo, ¿no? eso me quedó a mí bastante así como marcado. Pero ahí fue donde empecé, o sea, como a ir a los estadios, y que siempre había andado como en los estadios, o sea, iba como aficionado, iba a ver partidos, pero ahora estar pendiente de un montón de cosas más que usualmente no las ves cuando vas y te sentás en la grada solo a ver un partido. O sea, hoy tenía que estar pendiente de los técnicos, tenía que estar pendiente de los cambios, tenía que estar pendiente del partido, de si se andaban dando duro o no, o de lo que decía un árbitro, o de si pasaba algo en la grada, o sea, un montón de cosas, pero el tiempo, la práctica y como básicamente de lunes a viernes era hablar eso y sábado domingo era ir al estadio, o sea,
vivís en un ciclo de que estás respirando y estás comiendo puro deporte a lo largo de la semana. Y por ejemplo, Dani, ya para pasar un poco ya del área laboral y todo eso, ¿cómo tu posición? Creo que pues las personas que les gusta el fútbol, y como tú decías, a los fiferos, quisieran en algún momento decir, juega, qué chivo sería estar ahí, va, a conocer a este, conocer al otro y todo eso, pero todo eso, como bien lo has redactado, o sea, lleva un gran trabajo detrás, ¿no? Y sacrificios, errores, caídas, levantadas, despidos y todo. Pero ya que estás en esta posición en la que estás, ¿cómo has sentido que el periodismo te ha ayudado como a conocer personas, por ejemplo? O que has estado, o sea, en eventos que han marcado tu carrera. Porque, por ejemplo, no sé, yo lo desconozco. Yo creo que ya has estado en una final nacional, ¿no? Por ejemplo. Sí, fíjate que la primera final nacional que estuve fue Alianza Águila. La Ok, terminó ganando Alianza 3-0 cuando el profe Corti había regresado a dirigir acá a El Salvador luego de haber dirigido a Tecla. Fue la primera final en pandemia, o sea, todavía en pandemia, o sea, me recuerdo que esto fue lo otro que me pasó. Yo entro a Tigo Sports, te comenté que hice el casting y que fui a hacer unos programas como de prueba ujú, a finales de 2019. Me terminan llamando para enero de 2020. Entonces, ya en enero de 2020, yo entro a trabajar directamente como presentador para Tigo y la pandemia cae en febrero o en marzo. Entonces, yo socando que me fueran a despedir, no jodas. sí, O sea, porque todavía el primer caso salió en Metapan, el sí, primer sí, caso sí, confirmado. sí. Sí, no me lo digas a mí, yo andaba en medio de la calle ahí. Entonces, para aquellas fechas, yo viajaba en bus todavía. O sea, yo viajaba en bus de Santa Ana para San Salvador todos los días. Entonces, el que era para ese entonces mi jefe me dijo, mira, por precaución, quédate en la casa, no vengas 2 semanas. Y yo, pues madre, y yo dije, entonces, va, me van a echar, no duré, no cubrí más partidos, etcétera, etcétera. Para no hacerte más largo el cuento, me aguantaron, regresé otra vez a hacer programas y así, y esa fue la final, esa fue la primera final, Alianza Águila, de ahí la segunda creo que fue Alianza Platense, creo que fue la segunda, Sí. que la terminó ganando Alianza también. Creo que la tercera, si no mal recuerdo, fue la de Alianza FAS, que la termina ganando FAS. La cuarta fue, bueno, No, la cuarta no me... ¿no será Alianza FAS que termina ganando Alianza y la siguiente es Alianza FAS que termina ganando FAS? ¿O no fuiste a cubrir la primera Alianza FAS? No, la primera Alianza FAS estuve en el estadio, Ok, que esa fue cuando me habían invitado a hacer casting. ok, ok. Ahorita no me recuerdo si han sido 5 o 6 finales, pero por lo menos creo que han sido 6. Y de esas 6, 4 me ha tocado estar en cancha. Que creo que sí han sido esa de, ajá, fue Alianza Águila, Alianza Platense, luego Alianza FAS y luego la de Fajo Cor. Creo que esas han sido las 4 finales que sí me tocaba. No sé si se me escapará una Pero, más. ¿qué se siente estar ahí en cancha en una final? O sea, más cuando van aficiones grandes, ¿no? Me imagino. ¿Cuál es Sí, la experiencia? eso es otra onda. O sea, yo amo ir al estadio. O sea, te lo digo, hoy voy a ir a cubrir el partido de FAS Metapan, el día que estamos teniendo la charla, obviamente. Y yo me siento feliz de ir al estadio. Me siento feliz de ir a cubrir cualquier equipo. Porque me gusta, o sea, porque aparte de que voy a ir a ver un partido de choto, Ujú. tengo la oportunidad de ir a ver, o sea, cómo lo viven las personas. Pero yo te digo, para mí los partidos de cuartos, de semis y una final, o sea, eso es indescriptible, o sea, la emoción y la sensación que tenés al estar adentro. Pero, o sea, el ambiente, el bullicio, cualquiera pensaría que nosotros tenemos los audífonos y estamos escuchando lo que están narrando o que nos escuchamos nosotros mismos. A veces los audífonos los tenés de adorno porque no logras escuchar absolutamente nada de la bulla que tenés alrededor. Entonces,
para mí ese es otro nivel. O sea, si yo me pongo nervioso en el sentido de quiero saber qué va a pasar dentro del partido, quiero saber quién va a ganar, o a veces nosotros mismos es como que hacemos el famoso y te Ajá. tiras para atrás, o ves una entrada dura de cerquita y escuchas lo que le dicen al árbitro. O sea, creo que eso es lo más cercano que puedes experimentar al estar formando parte de un equipo que está en ese partido. Eso es lo más cercano que puedes estar. Entonces, para mí, o sea, eso es un puesto privilegiado y nosotros lo hablamos y lo compartimos con el resto de mis compañeros y decimos, men, hacemos lo que nos gusta, o sea, nos gusta el deporte y hacemos lo que nos gusta. Vamos a los estadios, tenemos la oportunidad de estar viendo cómo se desmadran por un partido, todo lo que pasa y estarlo comentando en vivo y en directo, o sea, eso es otra onda. Yo te digo, para mí, o sea, mi sueño es narrar fútbol y que gracias a Dios he tenido la oportunidad de hacerlo, Ok. pero disfruto mucho ir al estadio, o sea, disfruto mucho estar en cancha. Y, por ejemplo, por una pregunta así, ya que tú has tenido el privilegio de estar ahí a pie de cancha, ¿qué preferís, así, con el corazón? ¿Estar a pie de cancha o estar con la afición? Uy, lo que pasa es que depende de los equipos que estén jugando. O sea, con respeto a todos los equipos, para mí, de los partidos, o sea, cuando hay, cuando juega, llámese Águila, cuando juega Alianza, cuando juega FAS, también cuando ha jugado Los grandes históricos, Meta, podemos decir. cuando ha jugado Metapan, cuando ha jugado Firpo, para mí esos ambientes, cuando la gente se mete yendo en el partido, para mí vale mil veces más la pena estar a pie de cancha, Ok. porque puedo escuchar todo, o sea, puedo escuchar todo. Pero fíjate que curiosamente varía bastante también de los estadios, porque hay estadios que las canchas son más chiquitas, entonces el enrejado y la grada está más cerca de vos, entonces sentís aquella tensión. Y hay estadios, por ejemplo el Cusca, que es más grande, está la grada, pero o sea, ves todo lleno y escuchás un grito al unísono. Para mí eso, o sea, es indescriptible, o sea, de plano estar a pie de cancha en un partido que es súper importante, muy pocas personas te van a saber describir con palabras exactas lo que se siente. Bueno, para ir terminando un poco, para no quitarte un poco más de tu tiempo, que ha sido sumamente interesante toda esa área del periodismo que hay en El Salvador y todo eso, yo quería igual tocar ese tema. Antes de pasar a las preguntas y todo eso, para vos que estás en el rubro, que estás ahí a pie de cancha y todo eso, ¿qué sentís vos que necesita el fútbol salvadoreño? Porque es que tú estás ya en otra posición. Tú lo conoces, tú trabajas por ello y tu trabajo es conocerlo y poder analizarlo y dar tu opinión neutra o no neutra o como sea. Pero hay muchas personas que desde fuera, quizás los aficionados y todo eso, o mucha gente de a pie dice, no, es que nosotros nunca progresamos. No, es que el fútbol de acá nunca logra ser más o nunca logra ser mejor o nunca llegamos a tener algo estable. ¿A qué crees que se debe todo esto? Que obviamente la gente ya lo tiene como ¿cómo te lo puedo decir? Establecido en su pensamiento, de que viene cualquier equipo y ni siquiera tenemos ese como pensamiento de decir, le vamos a hacer frente, ¿me entendés? Sino que es como siempre, bueno, vamos a ver cuántos nos meten. O sea, primero, ¿por qué crees que esas personas todavía aún tienen eso predispuesto en la mente? ¿Y qué necesitaría hacer el deporte salvadoreño más que todo el fútbol para empezar a lavar esa imagen que tiene alrededor del vulgo, ¿no? Lo que pasa es que ese arraigo o esa mancha, tal cual lo mencionás, quedó desde aquella generación que tuvo la oportunidad de regresarnos a un mundial y no se pudo, y que años después nos dimos cuenta el por qué no se dio, que fue el famoso tema de los amaños. Entonces, para mí, esa generación que yo la vi, que yo fui al estadio a ver los partidos, hace poco lo hablábamos con unos compañeros ahí en el canal, aquel partido en el que terminamos eliminando a Panamá, cuando se le ganó a México, cuando se le jugaba de tú a un Estados Unidos. Entonces, nosotros lo decíamos y decíamos, uy, o sea, es eso de lo especial que tiene la gente.
porque vuelvo al tema del estadio y del ambiente, pero en sí, adentrándome un poquito más en la pregunta que me haces en el tema de fútbol, es demasiado extenso, o sea, son demasiados pilares y demasiados sectores los que hay que corregir. Para mí, empezando mucho por el tema dirigencial, o sea, dirigentes que hay quienes tienen una buena voluntad, o sea, que creo que quieren hacer bien las cosas y lastimosamente a veces hay personas que siempre tratan de ver qué sacan o qué logran en beneficio propio. Entonces, para mí es limpiar un poco eso, o sea, gente que de verdad quiera aportar y que quiera hacer las cosas, pero que haya transparencia dentro del proceso. Segundo, gente que se deje ayudar. O sea, porque digamos, vos podés tener acá, o sea, por ponerte el ejemplo más básico, más entendible dentro de la conversación, cuando vos empezaste en Twitch, vos empezaste a investigar cómo era. No sé si vos en algún momento te asesoraste o le preguntaste a algún brother tuyo de que cómo se hacía esto, qué programa se utiliza y demás. Sí, sí, sí. Pero, o sea, es aquello que, digamos, te dicen y viene alguien de fuera y te dice, mira, pero esto lo puedes hacer mejor o esto lo podemos hacer así. Y vos le puedes decir sí, pero vos no te dejas ayudar, o sea, vos no aceptás esa ayuda, no aceptás que alguien venga y te pueda orientar y que te sirva a vos para obviamente hacer algo mejor. Entonces, para mí, eso es mucho lo que influye también dentro del fútbol salvadoreño y el hecho también de que las personas, y aquí voy a hablar como los aficionados en general y voy a ser un tanto duro, la afición salvadoreña es cruel y todos somos crueles, pero lo que pasa es que somos crueles porque somos impacientes. Sí. Ojo, no voy a decir que el profe Hugo Pérez se tuvo que haber quedado o que los otros dos técnicos que han pasado por la selecta no han servido de nada. La gente juzga por lo que ve, obviamente, pero para mí, o sea, el problema también está que, digamos, quieren que venga alguien nuevo, pero quieren que venga a ganar ya. O sea, que vengan a ganar un partido directamente. Entonces, querés ver resultados a la primera. Y eso no es así. O sea, si nos vamos y nos remontamos a las grandes selecciones de fútbol, es cuestión de procesos, es cuestión de que vienen años trabajando con una misma idea, quizás no las mismas personas, pero sí con una misma idea bien establecida de cómo poder hacer bien las cosas. Pero para mí aquí hacen falta demasiadas, o sea, demasiados factores, un tema dirigencial, tema económico, tema también de formación de jugadores, lo que te mencionábamos, lo que hablábamos a un inicio, o sea, el hecho primero de ser estudiantes, o sea, de ser buenas personas y segundo, sos atleta, pero de llevar esas dos cosas a la par, no solamente una, no solamente ser un buen atleta. Así que, y para mí, ese es tema Es un tema de muy amplio, poder, ¿no? Y sí tiene, ese lo otro día, mira, porque sí está, ese tema sí está muy interesante. y si tú quieres, quedamos y hablamos solo podcast de actualidad y situación administrativa del fútbol salvadoreño, porque muchas personas también Hacer, dicen es de que no le dan chance a los bichos. Tal vez quizás falta un poco de que muchos dicen, no, pero es que si la estrella del equipo nacional es un internacional, ¿cómo van a querer que ellos, que esas personas lleguen a la selección? Porque no juegan aquí. O sea, no. son, son demasiadas cosas. eh, Quizás hay opiniones que quizás no te las puedo decir porque me las tengo que reservar Sí, porque sí. lleva otros tintes extra deportivos. Creo que la gente me puede comprender un poquito ahí, Sí. pero no sé, o sea, es demasiado extenso y por eso te digo, para opiniones estamos todos, obviamente, pero yo creo que es el hecho también de saber hacerlo de una manera no fanática, no pasional. O sea, si hay que ser crudos con la realidad, está bien, pero siento que muchas veces, por eso te decía que el aficionado salvadoreño es cruel, porque vamos demasiado con el corazón y está bien porque al final es nuestro fútbol. Nuestro fútbol no es el más bonito, no es el más vistoso, no es el más técnico, ni de cerca, pero nos gusta porque es nuestro. O sea, aquellos que hemos crecido viendo nuestro fútbol, nos gusta porque es de nosotros Ujú. y hay alguien que lo quiera comprender. Pero hay mujeres, hay hombres y hay niños que han visto fútbol toda su vida y que lo van a seguir viendo
no porque es bueno, sino porque simple y sencillamente es algo con lo que han crecido. Cultural. Pero hay, hay que desprenderse un poquito de eso y empezar a ver las cosas tal cual como son y ser un poquito más racionales en cuanto a las decisiones. Pues eso, y tú crees, si tú quieres, contesta o no contesta, o lo dejas ahí en un primero Dios. ¿El Salvador va a llegar al Mundial? No, Tajantemente. tajantemente no. A corto plazo, o sea, por lo menos a United 2026, si llegamos es un milagro y es la oportunidad, la mejor oportunidad que hemos tenido en años, Por porque cuestión de tres de las grandes, vacantes y todo eso, ¿no? sí, o sea, Estados Unidos, México y Canadá ya están clasificados, o sea, los tres más grandes de CONCACAF, no nos tenemos que andar preocupando por ellos, pero ni así, ni con una Honduras que no atraviesa un buen momento, ni con una Costa Rica que generacionalmente se le está acabando un poco el fútbol y le está costando. Panamá todavía se nos vino a poner por encima. Nicaragua nos está superando. Y ahí te la dejo. Bueno, vamos a pasar un poco a las cosas divertidas, ya quitando esto un poco de la situación nacional, un poco algo rápido, porque yo sé que ya tienes que irte a cubrir y tienes que laburar, pero vamos a hacer un poco de preguntas, unos tops, tu mejor 11, tus top 5 de jugadores de la historia, pero vamos a empezar con el 11, si te parece, a tu gusto personal. No importa, o sea, no importa si lo has visto jugar, si no lo has visto jugar, si solo lo has visto en el FIFA o que nadie lo conozca. ¿Cuál es tu mejor 11 a tu gusto personal histórico? Uy, y fíjate que hoy justamente, no sé si vos has visto a Davos Geneise, no sé si lo seguís a Davos, si no te lo recomiendo. El argentino del Twitch. Ajá, Oh, sí, sí. ajá. Hoy, Hizo hoy con justamente Maldini, está, ¿no? ajá, Ok. hoy justamente estaba viendo un video de él acerca del top 100 de mejores jugadores en la historia. Y quizás yo me voy a ir mucho con los jugadores que he visto, Ok. porque para mí, para poder decir que alguien es el mejor de la historia, tuviste que haber sido contemporáneo o tuviste que haberlo visto mucho. Estoy de acuerdo Hoy con eso. en día, hoy en día es mucho más fácil, pero por ejemplo, si a nosotros nos hablan de Pelé, vamos a ir a ver videos de cuando jugaban, pero hay muy pocos. En cambio, hoy a los niños pequeños, si les dicen, mira, anda a ver, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, va a haber un montón de videos de Cristiano Ronaldo. Casi que todos los partidos que ha jugado están grabados. Quizás no la mejor calidad, pero ha ido mejorando. Así que en portería, A ver. para mí hay un empate técnico. Ok. Cualquiera de los tres me gusta porque tienen cualidades distintas. En portería para mí empatan Iker Casillas, Gianluigi Buffon y Manuel Neuer. Está Para mí, difícil. entre esos que yo no he visto, para mí son a mi gusto, el top 3 de mejores porteros. Pero te A tienes lo que que quedar yo con he uno. Para hacer tu 11 te tienes que quedar con uno. Iker Casillas. Ok. ¿Cómo vas a jugar? ¿4-3-3? Vamos a ir viendo. Ok. Entonces, decime Creo tu pareja de que centrales. pareja de centrales, lo vi poco, pero he visto partidos de él que están grabados y sobre todo porque también en el equipo donde él jugaba fue que me empezó a gustar bastante el fútbol. Paolo Maldini. Ok. Paolo Maldini y de ahí el siguiente central. No son los más rápidos, pero para mí nadie pasa ahí. El siguiente central es Carlos Puyol. Un histórico Puyol. Lastimosamente la lesión cortó un poco, ¿no? O lo que quizás hubiera podido rendir un poco más. ¿O tú crees que ahí donde se quedó era lo máximo que lo había podido llegar? No, yo creo que logró lo que tenía que lograr. O sea, Puyol, al igual que Xavi, creo que curiosamente, o sea, si revisas la carrera de ellos, estuvieron en una mala etapa del Barça y después llega como esa época dorada. Entonces, a comparativa, por ejemplo, yo he conocido gente y lo he conversado que hay quienes ponen a Piqué por encima de Puyol, pero es porque Piqué entró de lleno con esa generación dorada. Sí. En cambio, Puyol estuvo desde antes y Ok. para mí eso tiene un poquito más de valor. Laterales. Lateral derecho para mí indiscutiblemente Dani Alves. Indiscutiblemente, la verdad. El mejor lateral derecho de toda la historia, el segundo jugador con más títulos
a nivel profesional en el mundo del fútbol. Y lateral izquierdo, aquí tengo otro empate técnico y los dos son brasileños. Uno es Roberto Carlos y el otro es Marcelo. ¿Y con quién te quedas? A gusto personal, o sea, por lo que más a mí me gusta de ver de fútbol, Marcelo. Ok. Ahí, es que esa temporada en donde teníamos al Madrid y al Barça con jugadores O espectaculares, sea, es una generación que me marcó. sí, 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 exacto. Media cancha. Aquí vienen los problemas. Y voy a dejar afuera uno que yo sé que la gente se va a medio molestar ahí, pero pongo a Xavi, Ok, pongo como enganche, o sea, como medio centro ofensivo a Zidane, Sisu, y el otro, ahí viene tu conflicto. mi conflicto, ¿Quiénes son? porque no sé si dejar a Iniesta o meter a Busquets. Es que depende de lo que estés buscando, ¿no? Porque sí, los dos son espectaculares, pero uno tiene otro tipo de desempeño en la cancha y el otro es un poco más ofensivo Fíjate que para sí, mi gusto, ¿no? va a ser 4-3-3, pero te voy a dejar a Busquets como contención, Ok. a Zidane un poquito más tirado por izquierda y a Xavi por derecha. Y obviamente Zidane va a ser el que puede ir un poquito más hacia adelante. Mm, Medio campo un poquito lento también. muchas personas en su momento, bueno, yo soy del Barça, que no lo tengo que ocultar a nadie, pero muchas personas en su momento decían que Busquets, ¿para qué Busquets? ¿Por qué insistían con Busquets? Pero yo que Ajá. vi al Barça demasiadas temporadas completas y he visto los declives y no me he fanatizado con el Barça cuando le ganaba el Granada 5-0 y decíamos, no, el Dream Team. Pero cuando tú no mirabas a Busquets, incluso, o sea, en la cancha se notaba un desorden en el Barça, un Es, completo desorden. Y yo creo que la figura de Busquets, incluso ahorita, no la pueden. No, van a tener que buscar otra manera para poder jugar. Pero, sí, no, es indispensable, o sea, ese indispensable. balance. Delanteros. Varios me van a pegar acá. Pero es que, o sea, es mucho Barça y Madrid. O sea, de ahí les puedo Pero es mencionar que un montón de es jugadores. nuestra generación. Es nuestra generación. Sí, de ahí les puedo mencionar un montón de jugadores más y si querés te los puedo dar después como los cambios Ajá. a esos jugadores. Sí, sí, sí. Pero por izquierda, Ronaldinho, que para mí, o sea, él fue el jugador que me hizo enamorarme de ver fútbol. O sea, Muy corto su él prime, es ¿no? corto prime, pero creo que dio lo que tenía que dar. Aquí viene, no creo que tanta polémica. Cristiano Ronaldo como centro delantero. Ok. Por encima de Ronaldo, el fenómeno. Es que a Ronaldo casi no lo vi. Ok. Basándonos en Ah, en esa regla. en Ajá. ajá, a Ronaldo casi no lo vi. O sea, lo vi demasiado, lo vi muy poco. Lo vi casi que en la última época con los Galácticos, de ahí cuando pasó al Milan. Ok. O sea, eso fue lo último que yo vi de Ronaldo. Que, o sea, no puedo ocultar que fue un excelente jugador, pero no sé, o sea, tendría que haberlo visto para poder dar un poquito más de opinión acerca de él. En cambio, lo que te estoy mencionando, todos los he visto. Está bien. Quizás Cristiano el que Ronaldo. menos he visto es Zidane, pero Zidane tengo mucho recuerdo acerca de él. Y para mí es emblemático, o sea, en media cancha y por derecha Messi. ¿Para qué le voy a dar tanta vuelta? Ahora te voy a dar la oportunidad de 5 cambios. 5 nada más. Uy, 5 cambios. Meto a Titi Henry, Ok. pero meto que el Titi Henry del Arsenal. Sí, el del Arsenal. El del Arsenal. El Prime. Meto también a Kaká en el Milan. Sí, porque fue muy raro. Yo recuerdo cuando yo creo que fue el primer mercado de fichajes que yo tengo en mi mente, que cuando Kaká llegó al Madrid y creo que llegó lesionado y no logró nada, ¿no? O sea, Ajá. no logró poder desarrollarse como ese Kaká que venía de ganar el Balón de Oro. Meto a Kaká en el Milan. Meto también a Luis Suárez. Ok. Suárez el Luis Suárez pistolero.
Es el segundo máximo goleador de las eliminatorias de la Conmebol. De ahí, fíjate, ¿cuántos cambios me dijiste? 5. Sí, pero si tú ya no quieres meter más, no los metes y te quedas ahí si tú quieres, pero tienes dos más. Es que tengo uno que es infravalorado, pero para mí no entra. Ya, después te lo digo, llevo 3. De ahí, quiero ver, llevo un extremo, un mediocampista, un delantero centro, ah, defensa central o Defensa defensa central. por lo menos. Uy, quiero hacer memoria, quiero ver. Mm, estoy intentando acordarme. Un Ramos. Piqué lo mencionaste. Podríamos. Algún otro de Van Dyke, por ejemplo. Más, un poco más Fíjate, actuales. fíjate que actuales casi no, o sea, sí veo, pero no me terminan de convencer. Fíjate que me voy a ir bastante atrás, ahorita que voy haciendo memoria, pero porque he visto mucho de él últimamente. Obviamente no lo vi porque Ok. estaba demasiado pequeño, creo que no había nacido, pero viendo videos de él, o sea, para mí ha sido uno de los mejores centrales a nivel histórico, Beckenbauer, Ok. La bestia. el Kaiser, Beckenbauer, y de ahí como último cambio, quiero ver, Un, estoy entre dos. un lateral, un Estoy, portero. puede ser portero, fíjate, voy a meter a Buffon. Ahí, señores, tienen a el once de Dani. Ahí lo voy a poner a los jugadores y todo eso para que lo vean un poco mejor, lo tengo un poco más visualizado, pero creo que es un equipo que obviamente le podría ganar a cualquiera. Y si pudiéramos hablar de los que te sobran, no sé, No, teniendo. así me sobra David Villa, para mí jugador infravalorado. Samuel Eto'o, también infravalorado. Aquí dicen en el chat Modric. También, también, perdón ahí. O sea, yo sé, pero para mí el tema para mí, no sé si qué tanto van a compartir opinión, el Modric de 2022 fue el mejor que de 2018. Ok. Para ti, ya que mencionaste a Luis Suárez, el prime de Luis Suárez comparado con el prime de Benzema, ¿quién te convence más? No, Suárez. Lo que pasa es que Suárez, o sea, el tema de las mordidas y demás, lo aislaron un poquito, pero andar a revisar los números de Suárez en Premier y andar a revisar los números de Suárez en Barça y compararlo con las temporadas que hizo Benzema, por lo menos con el Madrid. Ok. Benzema creo que hubo 2 o 3 temporadas que de los 20 goles no pasó. En cambio Suárez, en el poco tiempo que hizo, metía más de 20 y golazos. Muchos te van a decir de que porque estaba un poco acaparado por la figura de Cristiano Ronaldo y todo eso, pero al final, como tú, o sea, tenías que Yo, estar ahí. yo, eso, yo eso se lo aplaudo a Benzema, o sea, el hecho que él haya sido el único que se quedó, o sea, y que haya sido determinante, pero no sé, o sea, yo también me voy un poquito por el tema de, van a diferir, sobre todo con Ronaldinho, con el tema de constancia, Ok. o sea, qué tan constantes han sido. Entonces, para mí todos los jugadores, o la gran mayoría dentro del 11, ha sido de lo más constante posible dentro del mundo del fútbol. Pero ahí sí te puedo mencionar otros jugadores que a mí me encantan, o sea, o que siempre me han marcado. Estuvo el caso de, bueno, yo soy del Barça, pero a mí me empezó a gustar el fútbol también por el Milan, donde estuvo Kaká, donde estaba Shevchenko, donde estaba Pirlo, donde estaba Dida, donde estaba Cafú, donde estaba Nesta, el Manju también, donde estaba Cristiano Ronaldo, Van Nistelrooy, Wayne Rooney, Paul Scholes, Ryan Giggs, Van der Sar, Ferdinand, Ashley Cole. Quiero ver de ahí el Madrid de los Galácticos. Inclusive yo me acuerdo de haber visto el gol de Beckham, no lo vi obviamente en vivo, pero me acuerdo de haberlo visto en esos promocionales que le ponían antes de su llegada al equipo del Madrid. Me acuerdo del Inter de Mourinho, donde estaba también Eto'o, donde estaba Robinho, creo que estuvo en su momento. Me acuerdo de haber visto cómo nacía poco a poco el equipo del City cuando empezaba a jalar un poco más de gente importante.
Entonces, te Sí. digo, me acuerdo a perfección también bastante del Mundial de 2006, de ver Eh, una Argentina con Elme, de ver, bueno, Messi en ese Mundial no metió gol. No, fue en el 2010 que no metió gol. Messi en el Mundial de 2006 estaba Riquelme, estaba Palermo. Palermo metió gol en el Mundial de 2010. Estaba Tevez todavía para la selección de Alemania. En aquel Mundial de 2006 estaba Klose, estaba un joven Toni Kroos, estaba un delantero que se llamaba Kuranji, estaba James Lehmann. Entonces, para mí, toda esa generación, por ejemplo, Lehmann estuvo en el Arsenal en el 2006 cuando el Barça le gana la final del Champions con goles de Toy y de Belletti. No sé si te acordás vos de esa final, yo esa final me acuerdo bastante bien. yo la tengo muy borrosa, pero yo la que me acuerdo exactamente, obviamente, porque yo ya lo viví en mi temporada de que me gusta el fútbol, veo fútbol y me gusta el Barça y lo veo todos los partidos, fue la última que ganaron y la que creo que la última, antes de que ganaran contra la Juventus, ¿contra quiénes que ganan? ¿Contra el Arsenal o contra quiénes que ganan? ¿O el Manju? No, gana 2006 Ajá, contra el Arsenal, luego gana 2008 contra el Manju, que se la ganan a Ferguson cuando todavía estaba Cristiano Ronaldo. De ahí vuelven a ganar en 2000, 12, le vuelven a 11, ganar, no, la vuelven a ganar contra el Manju. ok. Lo que pasa es que la final, la primera que le ganan al Manju, quedan 2-1, Ujú. que fue el cabezazo de Sí, Messi. que fue el gol de Messi casi cayéndose. De ahí fue el 4-0, que le terminan pegando, esa fue en Wembley, Sí, 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 y de sí. ahí la otra que terminan ganando fue la que le ganaron a la Juve. Sí, esa de Wembley es la que tengo borrosa, que recuerdo que estábamos comiendo con mi papá y la estábamos viendo y que no, no, Esa, es, sí, esas han sido las 4 finales de Champions de Messi, más la quinta que ganaron allá por los 90, que fue con el gol de Ronald Koeman. sí. Bueno, Entonces yo me acuerdo de la final de 2006 y de ahí me acuerdo la siguiente final que fue Chelsea-Manchester United, que se fueron a penales. Esa final yo me acuerdo porque Cristiano le atajaron el penal y Lampard, no, John Terry se falló el de él. Y de ahí después de esa final me acuerdo cuando el Chelsea se la termina ganando al Bayern con el gol de cabeza que mete Drogba para mandar a penales. Dani, ya, ya casi lo último. Top 5 de jugadores de la historia. Empecemos desde el quinto. Es que te tengo que meter en apuros para que, ¿me entendés? Para que poder sacarle ahí el periodista que tenés dentro. Y el fan, obviamente, pues. Ah, No nos ahora, guiemos, nos podemos guiar por números. Tú, si quieres poner no, la regla a gusto personal o números, tú quieres, tú dime. no, aquí me voy a mojar y voy a hablar acerca de jugadores que quizás no vi tanto, pero que no los puedo obviar. Ok. Para mí, número 5, aquí sí tengo mis dudas. Me voy a poner a Zidane. Sisu. Voy a poner a Zidane. De ahí, número 4, voy a poner aquí viene la polémica. Aquí viene lo duro. Tan rápida la polémica en el 4. Bueno, número 4 voy a poner a Maradona. Ok. Número 4 voy a poner a Maradona. Número 3 voy a poner a Cristiano. Número Número 2 2. voy a poner a Pelé. ¿Y el Y uno? número 1, Messi, obviamente. Es que, bueno, para mí también. O sea, pero yo por lo que yo he visto y por todo lo que me quieran No, decir y todo eso. digo por lo que yo he visto, pero en el caso de Zidane me guío también por lo que ha significado para el fútbol. Maradona y Pelé, obviamente no lo vi, pero sé lo que hicieron, sé las estadísticas que manejan. Para mí, Pelé está poquito arriba de Maradona, fueron tiempos distintos. O sea, para mí también aquí hay que evaluar el tema de cómo era el fútbol para aquel entonces y de quién fue figura en el fútbol dentro de sus fechas. Sí. Pelé fue antes de Maradona, pero el tema de los mundiales para Pelé no lo podemos negar, el tema de los goles tampoco.
Y para mí, Pelé como jugador rindió mucho más de lo que rindió Maradona, aunque Pelé también tuvo su parte polémica ahí con sus relaciones, pero Maradona extra cancha era punto y aparte, o sea, él tuvo muchos más escándalos. Cristiano Ronaldo y Messi, para mí, top 2, o sea, para mí nunca va a haber otros dos jugadores como ellos por tanto tiempo. Para mí va a ser difícil. Y los he visto y los he disfrutado desde que empezaron hasta que ya van terminando hoy. Pues sí, pero es que yo me sentí tan alegre de verdad cuando Messi ganó el Mundial, porque era como, bueno, ya estuvo. Cerramos el libro, siguiente, ¿me entendés? O sea, fue esa final, pero es que también Mbappé, esa final también, no sé, siento que les quitaban el campeonato de Argentina en ese momento también. ¿Cómo viviste vos esa Mira, final? esa final, fíjate que la viví, me tocó que trabajar, o sea, de parte del canal nos llevaron como, hicieron un evento Ok. y invitaron a un montón de personas y a nosotros nos pusieron a animar el evento junto con otro compañero. Entonces, literal, ha sido el trabajo más fácil que he tenido porque era solo como empezamos para el micrófono y empezamos Messi, y Messi ni había hecho el gol, o sea, ponerle que lo hizo Di María, ¿va? Ajá. Y toda la mano, pues sí, empecinada, lo que ando viendo ahí, viviendo en la final, pero eso sí la viví así, o sea, fue en un evento, en una pantalla así bastante grande, nosotros animando el entretiempo, pero nada, fue la socada de mi vida también, o sea, todo el mundial, creo que nunca había estado tan pendiente de un mundial. Y Recordando para que mí, pierden el primer partido, ¿no? yo me desperté a las 4 de la mañana a ver el partido de Argentina contra Arabia Saudita y para mí fue un mundial especial, vuelvo y te repito, porque fue el primer mundial que tuve la oportunidad tanto de narrar como de comentar. Ok. Logramos llevar parte de los partidos de fase de grupos ahí en el canal. Me recuerdo haber comentado el México contra Arabia Saudí, que era el partido que estaba para definir también ese grupo contra Argentina y Polonia. Me recuerdo haber estado comentándolo ese día y el partido que me tocó narrar, que jamás se me va a olvidar, fue a las 4 de la mañana. Me tocó que estar despierto para narrar un partido de Suiza-Camerún. ¿Y cómo te preparas para esos partidos donde quizás no conoces a un jugador o cómo haces? ¿Miras unos dos partidos antes o te va guiando? Fíjate que lo que pasa es que lo más indicado sería ver los partidos, o sea, estudiarlos y ver los partidos. En ese caso, obviamente, no iba a encontrar partidos de Suiza o de Camerún, pero para mí era más importante preparar para decir bien los nombres. Ok. Para decir bien los nombres, tener un poquito como de contexto, o sea, de dónde han jugado o de quiénes eran los referentes dentro de cada equipo. En ese caso, el Mundial, cómo se clasificaron al Mundial, si fueron campeones de su confederación. Es más, aprovechando, o sea, la preparación de esos partidos para mí no dista tanto de cómo preparo los partidos. Por ejemplo, hoy voy a cancha y para que tengas una idea, estas son las tablas que yo ocupo cuando voy a partidos. En cabal, aquí equipo visitante, acá equipo local, acá aprovechando a tener la cancha para poder ubicarlos tácticamente, los cambios, acá tengo para las tarjetas, acá tengo las estadísticas, acá tengo los árbitros y de ahí tengo otra que llevo siempre por si las emergencias y esos son los datos que yo preparo para antes del partido. O sea, cuando me dicen vas al aire, acá tengo por lo menos cuánto quedaron el último partido. Por ejemplo, hoy es el de Faz Metapan. Entonces tengo cuánto quedaron el último partido, tengo la serie histórica, tengo los goles, me puedo a los jugadores. Entonces, en ese aspecto es un poquito más fácil. Difícil es cuando son equipos internacionales. De los últimos que me ha tocado preparar, que esos no me tocó narrarlos, pero sí comentarlos, fue de las eliminatorias de la Conmebol. Ok. Cuando Uruguay le gana a Brasil y cuando Colombia le gana a Brasil. Curiosamente, los dos partidos que me ha tocado llevar de Brasil, los dos los han perdido. Entonces, eso me ha tocado prepararlos. Y de ahí los partidos que sí me costaba preparar también en algún momento cuando llevábamos Copa Libertadores.
porque es fútbol sudamericano. Entonces, quizás nosotros acá en Centroamérica y específicamente en El Salvador consumimos Boca, River Y hasta y ahí. últimamente fútbol brasileño. Pero Eh, de ahí, con el equipo de Uruguay, me toca que investigar, obviamente, me toca que buscar un poquito de historia acerca de cómo vienen en su liga natal y cómo vienen internacionalmente, si se han enfrentado con anécdotas de datos históricos de los equipos. Entonces, toca que estudiar, pero yo te digo, son cosas que a mí sí me gustan estudiar, cosas que me ponía a estudiar en el colegio ni de cerca y preguntarme si me acuerdo de hoy el trinomio es paja, cuadrado o sea, perfecto. casos de factoreo, yo nunca he escuchado a alguien que los ocupe en su vida cotidiana, más allá si te dedicas dentro de eso, pero Ajá. Pero sí, hace poco subí una historia yo de que cuando te recuerdas que no puedes ocupar el trinomio cuadrado perfecto. Pero bueno, Dani, hemos llegado aquí al final. De verdad nos han quedado demasiadas cosas que hablar, pero también tú tienes compromisos y de verdad espero de que tengamos la oportunidad de volver a hacer otro episodio para poder hablar un poco más de fútbol europeo, hablar un poco del Barça, comentar la gran situación y preocupante situación que está pasando el Barça ahorita, pero también tú dices, ¿no? Es cuestión de paciencia, a ver cómo nos va. Y quería de que antes, la última pregunta, y esta no te la dije, pero es algo que yo le pregunto a todos mis invitados. Nosotros siempre tenemos de que vamos a la casa de alguien, nos reunimos, queremos ver una película y nadie se decide cuál quiere ver o nadie sabe cuál queremos ver. Así que te voy a decir de que le recomendés a la audiencia, tenés cámara para que recomendés una película cualquiera, como sea, de la que sea, no importa si es nueva, si es vieja, y aquí la ponemos en imagen y ya después te dejo la cámara para que despidas el podcast. mira, soy bien tradicional en cuanto a películas, Ujú. pero y casi todo lo que veo, casi todo lo que consumo tiene que ver con deporte. Así que si no les gusta el deporte, aunque sea, denle una oportunidad. Van a ser tres, Dale. van a ser tres. Una, de hecho la vi hace poco, pero yo creo que ya la han de haber escuchado, se llama Hustle, Ok. que es de Adam Sandler, que tiene que ver con baloncesto. Esa está en Netflix, muy, pero muy buena. De ahí otra que me encanta, que también tiene que ver con basquetbol, Juego de Honor. Para mí, ahí está la definición perfecta de ser atleta y estudiante al mismo tiempo. Y la última es serie, que esta me gustó bastante porque es un tipo de documental y para que puedan entender un poquito también a aquellos si les interesa el mundo del fútbol americano, Quarterback. Está en Netflix. Así que esas son mis tres recomendaciones. De fútbol hay un montón y yo creo que ya las han visto. Capitanes del Mundo, que está bastante de moda. Las películas de la selección de Argentina, la del Hijo Creer, la de Muchachos, que no se las tengo que recomendar porque sé que la van a ver. Así que muchas gracias, Dani. Como te digo, estás invitado otra vez a una parte No, 2 de esto, de hablar. Nos hemos quedado demasiadas cosas, situación del Barça, démosle. situación del todo, Kings League, todo ese tipo de cosas nos han quedado ahí en el tintero, pero muchas gracias ahí. Ahí sigan a Dani en las redes sociales, aquí van a estar en la descripción. Ahí y mucha suerte y muchas gracias, Dani. De verdad, gracias por haber aceptado la invitación. No, hombre, a vos, Migue, y démosle. Mira que te soy muy sincero en lo que estás haciendo en el tema de Twitch, en el tema de transmisiones. Es algo que a mí me gustaría hacer en un futuro. Lo he pensado, pero lastimosamente ahorita quizás el tiempo no me dan. Sé que con recursos uno hace lo que puede con lo que tiene y eso es admirable. Entonces, quizás en algún momento o te haga la competencia o hagamos un matchup ahí para poder Como, hablar. como tú quieras, como vos dijiste, si no lo hubieras intentado, no hubieras sabido si eras para eso. Pero te lo has pasado bien, te has sentido cómodo. Sí, bastante, no, hombre, o sea, son conversaciones al suave, así que Sí. quedaron bastantes cosas ahí pendientes de hablar y pongámonos de acuerdo un día para más adelante. Después de mañana, tal vez, para ver el clásico tranquilo. Cabal. Así que muchas gracias, Dani. De verdad, gracias a todos ustedes que estuvieron aquí en esto, en Tirando Verba Pod, el capítulo número 5. Y vamos a volver con más. Así que esperen el siguiente episodio. Vamos a resolver un poco de los misterios y vamos a revisitar una saga que es para algunos muy conocida, para algunos otros muy querida y para otros que no saben nada. Así que vamos a estar con Star Wars ahí con Romeo Benavides. Muchas gracias, gente. Nos vemos. Chao.